Sabiendo que los precios están completamente manipulados, me pregunto si será posible tener una vela omega en Bitcoin, en XRP, en determinadas criptomonedas, de que en un punto determinado se sequen determinadas dark pools para dar lugar a movimientos muy bruscos en los precios. Tether no para de imprimir USDT. Cuando Tether imprime USDT de forma masiva es cuando las criptomonedas suben, porque con este Tether lo que hacen es comprar Bitcoin, con este Bitcoin lo ponen como colateral, mintean más Tether y compran más Bitcoin. No sé cuántas veces exactamente harán este castillo de arena uno sobre otro, pero el caso es que cuando Tether sube, Bitcoin sube. Aquí tenemos, por ejemplo, la capitalización de mercado de USDT, que está estrictamente relacionada con Bitcoin desde el último año. Es decir, desde mayo de 2024, y aquí podemos ver que el pico máximo lo tuvo en diciembre de 2024, y si nos vamos al gráfico de Bitcoin directamente, podemos ver que en diciembre de 2024, más o menos, fue cuando tuvimos aproximadamente el máximo histórico, justo podríamos decir que cuadra, y a partir de ahí el precio de Bitcoin lateralizó un tiempo y acabó retrocediendo para buscar los mínimos en los $76.000 aproximadamente que estuvimos viendo, y podemos ver que cuadra con esto mismo. A partir de ahí el precio o la capitalización de mercado de Tether pasó de los 140 billones de dólares a los 137, tampoco es que bajara tanto, pero claro, la desimpresión o el que no se siguiera imprimiendo de forma continuada en un mercado donde se necesita cada vez más y más y más liquidez, pues obviamente jugó una mala pasada en los precios, que es la mala pasada que venimos viviendo desde que prácticamente ha empezado el 2025. La cosa es que los precios suben cuando la subida o la creación de nuevo Tether no es constante, sino que es exponencial, como estáis viendo aquí. Hasta ahora, desde prácticamente diríamos que desde el 1 de enero de 2025, hemos visto una creación de Tether constante, la cual desde prácticamente el 22 de abril, es decir, desde hace 7-8 días, se está volviendo totalmente exponencial, o al menos eso es lo que parece en el último momento. De hecho, en el último día podemos ver que se ha impreso Tether, en los últimos 7 días podemos ver que se ha impreso 1, 2, 3, 4, 5 veces diferente Tether, y creo que la última no está actualizada porque ayer no solo se imprimió 1 billón de Tether, se imprimieron 2 billones en la red de Ethereum ambos. Por lo tanto, esto debería desencadenar una subida a los precios, la cual quizá no veamos ipso facto en este mismo instante, pero se está fraguando, que es lo que quiero que entendáis. Por eso, este es nuestro momento. Lo digo constantemente y muchas veces me criticáis en los comentarios y lo entiendo y lo respeto, pero es nuestro momento. Además, para los holders de XRP hay un punto el cual quiero tratar en este vídeo. Chris Larsen de Ripple, el cofundador de Ripple, se reunirá con el presidente de la SEC, Paul Atkins, para hablar sobre el futuro de la tecnología blockchain. Bien, vamos a tratar esta noticia, vamos a especular un poquito con esta noticia, pero quiero dejar totalmente claro que he tratado de buscar la fuente oficial de esta noticia donde en una agenda de Paul Atkins en la SEC ponga que se va a reunir con Chris Larsen, o algún medio más oficial que la página de FX Guys, que simplemente diga que se van a reunir, y no lo he encontrado. Pero muchos medios, muchos creadores de contenido, muchas cuentas de Twitter están haciendo referencia, entonces yo quiero sentar primeramente la base de que no lo he encontrado en una fuente oficial, así que quizá esta reunión se la hayan sacado totalmente de la chistera. Igual no suelen hacer este tipo de cosas, suelen ser muchas veces filtraciones que no pueden confirmar de dónde la han sacado y por eso lo publican de esta forma. Así que bueno, Chris Larsen, presidente ejecutivo de Ripple, planea reunirse el viernes 2 de mayo con Paul Atkins, el director de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Durante la mesa redonda, de hecho, que tuvo Paul Atkins el viernes pasado, ya habló que lo que quería era frenar la regulación tan agresiva hacia las criptomonedas para que pudieran estas tener un crecimiento, siempre y cuando tuvieran una supervisión, pero oye, dejar a los innovadores progresar. Y bueno, ¿qué podría significar esta reunión para XRP? Pues reglas más claras. Paul Atkins ha declarado su deseo de una mejor regulación de los activos digitales, y esta reunión podría ayudar a definir si XRP eso no es un valor. Mira, pese a lo que se especule o no se especule, yo personalmente, si esta reunión llega a hacerse, lo que yo personalmente creo que es, y por lo que yo personalmente creo que Paul Atkins se reúne con Chris Larsen, es por la experiencia de este. Paul Atkins lleva en el sector de activos digitales en Ripple desde 2012
prácticamente 2011 y llevará quizá un tiempo más incluso conociendo Bitcoin, ya que hemos especulado muchas veces con qué determinantes integrantes del equipo de Ripple podrían haber participado de forma bastante activa en la creación del propio Bitcoin. Hay señales y hay evidencias muy grandes que nos dan a entender de que esto en un porcentaje muy elevado podría haber sido así. Entonces, simplemente quiere reunirse con él porque quiere contar con su perspectiva, quiere contar con su conocimiento. No creo que vaya a ser una reunión para hablar algo concreto de XRP, porque el tema del juicio lo resuelven abogados, el tema del juicio lo resuelven comisionados. Si fuera algo del juicio, no sería Chris Larsen el que iría, sería Chris Larsen junto a Brad Garlinghouse y junto a Stuart Alderoty, el director legal de Ripple, por lo que si se está reuniendo con Chris Larsen o va a hacerlo en el día de mañana, no, pasado mañana, el viernes, lo va a hacer precisamente porque quiere contar con su experiencia de cómo él ve esta tecnología y cómo cree que esta tecnología quizá podría regularse de una forma que proteja a los consumidores de forma clara y a la vez deje que las empresas sigan creciendo y desarrollando para que la infraestructura de pagos a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos pueda mejorarse. Esa es mi opinión. Luego tenemos diferentes noticias que hacen referencia a los ETFs, ya que la SEC ha retrasado el ETF que ahora veremos de XRP de Franklin Templeton, también retrasa su decisión sobre Polkadot y HBAR, también retrasa su decisión sobre el ETF que incluye el staking de Ethereum. Ese me parece sinceramente un buen ETF, ya que generará rendimientos, y dice así el Honor Terrent: la SEC ha retrasado la toma de una decisión sobre el ETF Spot de XRP. Algunos de los detalles, más después de hablar con el gurú de los ETFs, aquí tenemos a Jace Shepard. Justo ahora todas estas fechas son intermediarias y probablemente veremos decisiones de los ETFs a finales de año, en el cuarto trimestre. Para el ETF Spot de XRP, James considera que mediados de octubre o alrededor del 18 como fecha límite para su decisión final. Es posible que la SEC no tarde tanto en tomar su decisión, pero mucho dependerá de cuán activamente se involucre en las solicitudes. Todo confluye a lo largo de este año, todo confluye a lo largo de... O sea, está una cosa que está clara cuando estoy adentrándome a analizar dónde está la liquidez, cómo se está moviendo, es que en el cuarto trimestre de 2025 es donde va a impactar de forma muy grande en los mercados financieros. Y justo también tenemos que es donde van a venir las regulaciones, donde va a venir una gran parte de la adopción, donde van a venir los ETFs. Tenemos muchos catalizadores. No digo que quizá ahora no podamos tener una subida en el próximo tiempo, pero está todo bastante expuesto en este momento para que final de año sea muy explosivo. Y obviamente si retrasan la aprobación de los 20 ETFs de XRP, incluso una posible solicitud del ETF de BlackRock de XRP para finales de año, pues aquí tenemos el cóctel perfecto para que explote de cara a finales de este año. Ahí lo tenemos. Ahora me dirás, no, es que yo como holder de XRP o de criptomonedas necesito que suba ya. Entiéndeme, con todo el perdón y el respeto del mundo, si esa es tu situación es más tu problema que otra cosa. El precio puede ser que suba ya, pero nosotros, y yo siempre lo he dicho en mis vídeos y lo seguiré diciendo, no sabemos ni podemos controlar lo que va a hacer el precio ni cuándo lo va a hacer. Pero si tienes un activo que te interesa, que conoces, que entiendes, que sabes cuál es su función, que sabes el papel que tiene, pues estar dentro de ese activo, a mí concretamente estar dentro de XRP en este momento, no me quita el sueño, me hace estar bastante tranquilo, ya que sé que estoy apostando, o así es como yo lo entiendo, por tecnología ganadora. Y aquí este retraso nos lo está explicando Crypto Briefing. Todo tuyo el clip. La SEC acaba de retrasar su decisión sobre el ETF Spot de XRP de Franklin Templeton. La SEC ha extendido el plazo para decidir sobre el ETF Spot de XRP de Franklin Templeton hasta junio de 2025. El regulador necesita más tiempo para evaluar la propuesta de cambios normativos presentada por la bolsa Cboe, y Franklin Templeton, que gestiona más de 1,5 trillones de dólares, se unió oficialmente el mes pasado a otras firmas como Grayscale y Bitwise en la solicitud de aprobación para su fondo basado en XRP. Este martes, la SEC también aplazó las decisiones sobre ETF Spot de Ethereum con staking de Fidelity, el ETF Spot de Dogecoin de Bitwise y el ETF Spot de Solana de Franklin Templeton. A pesar del retraso, los expertos consideran que se trata de un procedimiento estándar y esperan que la aprobación llegue pronto.
Y antes de seguir muy rápidamente quiero hacer referencia a Bitbabo, un exchange centralizado el cual cumple con todas las regulaciones y normativas a nivel europeo. De hecho tiene su sede en Holanda, cumple con las regulaciones MiCA, cumple además con regulaciones aquí también en España. Solo lo puedes utilizar si resides en España o en Europa. Si resides fuera de esta no te va a dejar abrir una cuenta, pero bueno, es un exchange que sinceramente yo ya llevo un tiempo utilizando, llevo un año y pico trabajando con ellos y la verdad que funciona muy bien. Son gente muy seria, los conozco personalmente y por eso si estás buscando un exchange y resides en Europa, te recomendaría probarlo al menos, ya que solo si te registras y subes tus documentos, te regalan 10 euros para que hagas alguna compra y te puedas mover por el exchange y ver si te gusta o no. Luego si te gusta, pues ya lo utilizarás y si no te gusta, pues lo puedes dejar ahí. Y si no lo sabes utilizar, no te preocupes porque justo abajo del enlace para registrarte, te dejo un tutorial en detalle hecho por mí. Ahora bien, un jugador que va con mucha antelación al resto y que siempre va 1 o 2 pasos por delante presentando solicitudes y posicionándose en diferentes activos es BlackRock. BlackRock solicita la clase de acciones digitales, acciones DLT, de su fondo de mercado monetario de 150.000 millones de dólares. Las acciones se utilizan tecnología blockchain para reflejar la propiedad y una cosa que quiero enseñaros de los fondos de mercado monetario es esto, esta foto que he estado trabajando con un amigo mío con el que somos muy frikis de economía, donde diferentes fondos de mercado monetario a lo largo de los últimos días, estos dos que tenemos aquí, han subido cantidades a nivel porcentual muy grandes ambos y esto lo que significa es que la liquidez que están utilizando sobre todo con las letras del tesoro en Estados Unidos se está empezando a congelar. Por eso es lo que dije el otro día, que creo que solo nos queda una última subida hasta que el mercado se enfríe y se vuelva a contraer. Ahora bien, Digital Asset Investor nos trae lo siguiente, es una charla con un integrante del equipo de BlackRock donde, como dice Digital Asset Investors, los bitcoiners intentaron presentar esta entrevista con el director de inversiones de BlackRock como la típica entrevista de Bitcoin, pero claro, la persona no habló nada de Bitcoin, habló solo de utilidad y me parece bastante interesante que escuches lo que se dijo. Todo tuyo. ¿Dónde van a estar las aplicaciones ganadoras y qué problemas se van a resolver realmente y cómo? Es algo que constantemente nos preguntamos. En este momento, un sector al que estamos prestando muchísima atención porque vemos claramente el problema que está resolviendo es el de los fondos monetarios y fondos del tesoro tokenizados. El movimiento de efectivo y colateral en el ecosistema de los mercados de capitales es muy poco eficiente y claramente puede mejorar gracias a la tecnología blockchain. A medida que esto se desarrolla y empezamos a ver qué protocolos, aplicaciones y empresas tienen éxito y resuelven problemas reales, creo que podemos ir construyendo una tesis de inversión desde ahí hacia atrás. Pero todavía estamos en las primeras etapas de identificar quiénes serán los ganadores y perdedores en la trayectoria de la adopción general de esta tecnología y necesitamos tener una visión sobre eso para poder invertir con criterio. Como dije, estamos muy centrados en el camino hacia una mayor tokenización de mercados. También nos enfocamos mucho en la utilidad de los puentes para los inversores, ya sea a través de un ETP que permite mayor acceso a cripto desde una infraestructura tradicional o, como mencionamos, mediante fondos monetarios tokenizados. Algunos de los mayores consumidores e inversores de fondos monetarios tokenizados son instituciones nativas del mundo cripto que buscan una gestión de tesorería más sofisticada. Por eso seguiremos invirtiendo en nuestras capacidades para construir esos puentes. Y creo que esta pregunta sobre cripto es muy amplia. Si yo digo mercados de capital digitalizados, las personas necesitan comprender que hay que estar invertidos en los mercados de capitales. Por curiosidad, ¿cómo ves la tokenización? Vale, primero y ante todo, la tokenización puede hacer que la infraestructura subyacente para transacciones de valores, derivados y colateral sea mucho más eficiente, más resiliente y mucho más transparente. Así que creo que buscar problemas reales del mundo actual que puedan resolverse aplicando esta tecnología sobre infraestructura existente es un punto de partida mucho mejor que simplemente intentar convertir algo ilíquido en líquido. Por lo tanto, creo que si tengo que ser franco con vosotros, una de las páginas que cada vez va a coger más importancia y a la que tenemos que hacerle mayor seguimiento es esta, rwa.xyz, donde de entrada tenemos aquí un gráfico de cuántos más activos del mundo real cada vez se están tokenizando en las diferentes cadenas. Y algo que me importa mucho, ya no sea en la XRP Ledger o sea la cadena que sea, es cómo este gráfico es ascendente y es exponencial. Cada vez se están tokenizando más activos porque esta tecnología cada vez se está tomando más en serio.
Ethereum lidera la clasificación junto a Zcash, que Stellar está en el número 3, Algorand, Solana, Aptos, tenemos la XRP Ledger en el número 10, pero en un momento tan incipiente como este y tan inicial, no me parece tan relevante quién esté en el puesto número 1, quién esté en el puesto número 25, eso ya se irá solucionando una vez sobre todo haya regulaciones y reglas claras, pero bueno, aquí podemos sobre todo hacer un seguimiento de todos los fondos que han sido creados, en qué cadenas están, qué volúmenes están moviendo y cómo se mueven. Luego, por otra parte, una muy buena noticia es que Reino Unido anuncia un borrador de reglas para la industria de las criptomonedas y promueve una mayor colaboración con Estados Unidos. En Gran Bretaña publicó el martes un proyecto de ley para la industria de las criptomonedas proporcionando una mayor colaboración con Estados Unidos en su búsqueda de regular el salvaje mundo de las criptos. Esto lo hablamos hace unos cuantos vídeos donde te explicaba cómo necesita ya no interoperar la tecnología blockchain entre sí, entre diferentes cadenas o sistemas, sino también la tecnología regulatoria, o sea, cuando un activo está regulado bajo una jurisdicción y quieres traspasarlo a otra jurisdicción que tiene otro tipo de regulación, si hay una diferencia entre las regulaciones, esa transacción se paralizará o tendrá problemas, pese a que esté en blockchain, o tendrás que añadir información. Entonces lo que están empezando a trabajar es en regulaciones conjuntas para que luego el dinero y el valor pueda fluir sin que tenga que haber sin que tengan que añadir ningún documento ni ninguna información, ni que tenga que haber ni intervención humana. Y por eso están haciendo esto y están colaborando. Estados Unidos va a colaborar para poner reglas claras con todo el mundo aquí. Y ahora bien, un punto muy importante que la semana pasada también trabajamos es el de que la Reserva Federal y el FDIC había rebajado las reglas para que todos los bancos comerciales pudieran empezar a tener criptomonedas en sus balances, pudieran empezar a ofrecer criptomonedas a sus clientes, pudieran involucrarse en el mundo de las criptomonedas. Y aquí tenemos una persona que trabaja en Bloomberg, uno de los redactores que más conocimiento tiene sobre esto, hablándonos, y me parece interesante que escuches su opinión, ya que es muy alcista, pero no es tan explosivo en el corto plazo como pensamos. Todo tuyo. Los reguladores bancarios de Estados Unidos retiraron una guía sobre los riesgos del sector cripto, dando a los prestamistas más libertad para involucrarse en los activos digitales. Hablemos con Mike Regan, editor de criptomonedas de Bloomberg. Mike, ¿qué cambia exactamente con esta medida? Bueno, hay que recordar de dónde venía esta guía. Si pensamos en 2022 y principios de 2023, hubo dos eventos importantes. Primero, el colapso del mercado de préstamos cripto tras la caída de FTX en 2022 y luego los serios problemas con algunos bancos regionales, en particular Silvergate, que era un banco muy amigable con el sector cripto. En ese momento, los reguladores bancarios estaban muy preocupados y vigilaban de cerca qué tipo de negocios cripto estaban haciendo los bancos, y no solo los grandes bancos, también muchos otros. Creo que les preocupaba especialmente estos bancos regionales más pequeños como Silvergate, Signature, Silicon Valley Bank, etc. Las criptomonedas no fueron exactamente las causas de esta crisis, pero esos bancos sí eran bastante amigables con el sector, así que en ese entonces los reguladores básicamente trataron de advertir a los bancos para que se mantuvieran alejados de las criptomonedas, y ahora lo que están haciendo es retirar esa guía. La Reserva Federal, por ejemplo, había dicho que los bancos debían buscar aprobación previa antes de involucrarse con negocios cripto. ¿Y realmente esto supone un cambio si los principales supervisores bancarios ya habían adoptado una postura tan estricta antes? ¿De verdad va a desatar una ola de actividad bancaria en el sector cripto o los bancos van a seguir siendo cautelosos de todos modos? Creo que seguirán siendo cautelosos. Están muy familiarizados con los riesgos que los reguladores ya les habían advertido, como los riesgos de liquidez y volatilidad. El problema es que si hay un colapso masivo en los precios de las criptomonedas, algunas de estas empresas podrían necesitar recaudar dinero rápidamente y retirar los fondos del banco de forma repentina. Así que la mayoría de los bancos son muy conscientes de estos riesgos, pero sin duda esto elimina en parte las restricciones. Ya no tienen que pasar por tantos trámites, llenar tanto papeleo ni obtener el permiso explícito de los reguladores como antes. Ahora van a depender más de sus propios sistemas de gestión de riesgo en lugar de seguir directamente las indicaciones de la FDIC o de la Reserva Federal. Así que sí, esto podría generar algunos riesgos nuevos, no necesariamente grandes riesgos de inmediato, pero todo dependerá de qué bancos se lancen con más agresividad al sector cripto y de qué tan expuestos estén en comparación con el resto de sus operaciones. Sé que ahora no está llamando tanto la atención, pero creo que es importante que hagamos esta puntualización con los aranceles ahora mismo, ya que aquí tenemos a Scott Besant hablando sobre
que cree que China necesita mover ficha urgentemente. Todo tuyo. Creo que con el tiempo veremos que los aranceles impuestos por China no son sostenibles para ellos. He visto cifras muy elevadas en los últimos días que indican que si estos aranceles se mantienen, China perdería hasta 10 millones de empleos muy rápidamente, y aunque hubiera una reducción en los aranceles podrían perder 5 millones de empleos. Recuerden que nosotros somos el país con déficit comercial. Ellos nos venden casi 5 veces más de bienes de los que nosotros les vendemos a ellos. Por eso, la responsabilidad estará en ellos para eliminar estos aranceles. No son sostenibles para ellos. Y ahora quiero hablar de dos puntos que te van a llamar mucho la atención. No tienen tanto que ver estrictamente con criptomonedas, pero me parece bastante importante que los tratemos y los trabajemos hoy aquí. El primero es el apagón. Ya que, a ver, yo no soy experto en eso, no es mi campo, pero bueno, por opiniones que he estado viendo, ha sido más un tema de ineficiencia en políticas energéticas, como por ejemplo en España haber ido quitando centrales nucleares para promover las energías renovables, que están muy bien, pero bueno, por opiniones que yo he visto sin tener un conocimiento al respecto, debería haber un mix entre ambas, y cuando te centras más en las energías renovables pues tienes picos, a veces de mucha energía, a veces de muy poca, y esto puede causar este tipo de apagones, que de hecho también leí que ayer hubo en Reino Unido una especie de apagón también. El caso es que Donald Trump, cuando negociaba por los aranceles con Europa, le dijo a Europa: tienes que gastar más en gasto militar, y una de las formas de hacer más este gasto es vendiéndonos a nosotros este kit de supervivencia. Entonces si empiezas a hacer un apagón, ahora mucha gente se habrá asustado y se comprará este kit, que no sé ni lo que incluye, la verdad. Pero bueno, luego de repente a lo mejor dentro de un mes, no digo que lo vaya a ver, hay otro y va habiendo apagones de forma progresiva y a lo mejor alguno es más largo que otro, pues casi todos acabaremos comprando el bendito kit, que era al final lo que quería Donald Trump, que gastáramos dinero en cosas militares. Y luego por otra parte tenemos este otro clip de Tucker Carlson, el cual está entrevistando a esta persona que tiene mucho conocimiento sobre el Banco Internacional de Pagos, Catherine Fitz, una banquera, que es un clip que no tiene ningún desperdicio, sinceramente. Y el final del clip te va a dejar con un mal cuerpo increíble. Todo tuyo. Si miras al grupo de personas que se reúnen a través del Banco Internacional de Pagos, ¿qué es eso? El Banco Internacional de Pagos es el banco central de los bancos centrales. ¿Y dónde está ubicado? Está en Basilea, en Suiza, y tiene como miembro a 63 de los bancos centrales más poderosos del mundo. La Reserva Federal de Nueva York, la Reserva Federal de Estados Unidos son accionistas y se convirtieron en accionistas en 1994. ¿Y cuál sería el propósito del Banco Internacional de Pagos? Hay dos cosas que necesitas saber sobre el Banco Internacional de Pagos. No sé si mi mente podrá soportarlo. Lo podrá. Tienen inmunidad soberana. ¿Qué significa eso? Que está por encima de la ley, es como si fuera su propio país. Exacto. Y tiene su propia fuerza policial y esencialmente, salvo que un miembro del personal tenga un accidente de tráfico o algo menor, nadie tiene autoridad legal para actuar en su contra. Eso es la inmunidad soberana, es lo primero. Y lo segundo, puede mover dinero y mantenerlo en su balance y gestionarlo totalmente en secreto. Así que si yo quisiera, y estoy simplificándolo muchísimo, si yo quisiera robar 21 trillones del gobierno de Estados Unidos y colocarlos en el balance del Banco Internacional de Pagos, este podría mover ese dinero a cualquier parte del mundo y mantenerlo en su balance de forma secreta. ¿Y por qué existiría una organización así? ¿De dónde viene su poder? ¿Quién le otorgó la inmunidad soberana y ese derecho? Fue creado después de la Primera Guerra Mundial y empezó a acumular poder y operar en los años 30. En teoría se creó para gestionar las reparaciones del gobierno alemán, pero si lees la historia real fue porque el Banco de Inglaterra y los banqueros centrales querían una entidad con inmunidad soberana. Querían tener una entidad que les permitiera mover dinero en secreto. Hay un intento coordinado por parte de los gobiernos de todo el mundo para digitalizar el comercio y la moneda y básicamente controlar a las personas a través del dinero. Era mi primera pregunta. ¿Esto está ocurriendo o me lo estoy imaginando? Está ocurriendo absolutamente. Y lo importante de entender es que lleva mucho tiempo sucediendo. Es decir, esto es como un corral invisible que han estado construyendo a tu alrededor durante muchísimo tiempo porque ¿cómo logran unos pocos atrapar a muchos? Tienen que hacerlo de forma muy silenciosa, invisible y antes de lanzar la trampa. En esencia, lo que están construyendo es la conversión de un sistema monetario en un sistema de control. Así que en realidad es el fin de la moneda tal y como la conocemos. Lo que han estado haciendo es construir distintas piezas digitales y cuando se integren y se unan tendrás literalmente un campo de concentración digital. Es control total y absoluto.
Esto es lo que hay que entender. Tú y yo crecimos en un mundo con medios de comunicación masivos, donde se lanzaban historias al público general. Era como tener 57 sabores de helados presentados a 57 nichos distintos, pero aún así seguías apuntando a audiencias masivas. De lo que estamos hablando ahora es de un sistema donde se puede vigilar, controlar e influir en una persona a la vez. Y con la inteligencia artificial y el software, cada persona puede tener su propio sistema personalizado de vigilancia, influencia, manipulación y control. Pues eso, es ahí a donde vamos, querramos o no, y bueno, simplemente está bien conocerlo para que por lo menos no te pille de sorpresa como lo hará con la mayoría de las personas a nivel mundial, que todo esto les da exactamente igual. De hecho, ayer una cosa que me llamó bastante la atención era que, bueno, no sé si viste mi vídeo de ayer, si no lo hiciste te recomendaría entrar en el canal, suscribirte si no lo has hecho y verlo, porque explicaba cómo funcionan las dark pools y cómo afectan estas a los movimientos de los precios de XRP, de Bitcoin y de cualquier activo financiero. El caso es que una persona me diga, no, es que este juego está hecho para favorecer a los de siempre y desfavorecer favorecer a los ricos y desfavorecer a los pobres, como se diría de forma más mundana. El caso es que yo le contesté a esa persona y le dije, realmente la mayoría de personas a nivel mundial no quieren ni les interesa aprender sobre todo esto. Nosotros vamos haciendo el esfuerzo de cada vez ganar más conocimiento para que, bueno, oye, igual que lo del apagón, como bien dijo Fran de Oza o Edu Eras o Brodax el otro día, por ejemplo, no lo tocamos, no es algo que trabajemos constantemente en el canal, pero es algo de que otros creadores de contenido más o menos similares a mí han ido tratando y trabajando en sus canales, entonces son cosas que, bueno, ya no te pillamos por sorpresa. No creo que este apagón precisamente haya sido para ejecutar una transición financiera, pero bueno, todo al fin y al cabo está conectado. Lo que yo quiero decir con esto es que muchas personas no lo ven venir ni se enteran porque no lo quieren ver venir ni enterarse y prefieren seguir informándose por la televisión y por medios totalmente corruptos y comprados, y al final eso hace que las cosas sean bastante complicadas porque toda la información que estás recibiendo en tu cerebro está totalmente sesgada. Así que nada, con el precio de XRP en los 2,23 centavos de dólar, habiendo caído un poco desde el día de ayer, con Bitcoin en los 94.000, habiendo rechazado una zona bastante importante que ahora podemos ver que tiene alrededor de los 95.000, 95.800 aproximadamente, que veremos cuánto tiempo le cuesta superar. Nos despedimos y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.